Carísimos hermanos, paz a vosotros. Gracias al Señor que nos volvemos a encontrar, ¿verdad? En este lugar que Dios nos ha prestado para podernos reunir y así poder alabar unánimemente el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Espero de que todos hayan sido vastamente bendecidos por el Dios de los cielos. ¿Han sido bendecidos por el Señor, hermanos? Sí, ¿verdad? Han habido problemas, han habido dificultades, quizás, ¿verdad? Pero Dios no nos ha desamparado. Él siempre ha estado con nosotros para ayudarnos en esos momentos difíciles. Vamos, hermanos, a entrar al estudio de esta oportunidad. Tenemos la lección número, ¿cuál toca? La número 11, ¿verdad? El misterio de la mujer y la bestia. Vamos a hablar acerca de, vamos a hablar acerca de este tema en esta oportunidad. Y esperamos en el Dios de los cielos que podamos edificarnos en esta hora. Quiero que leamos la lectura bíblica que está en Apocalipsis, capítulo número 17, del verso 1 al 11. Apocalipsis 17, del verso 1 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, leemos. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Acompáñenme, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos tu pueblo reunidos en esta mañana de la parte clara de tu día santo, en este lugar muy alegres, muy felices, porque una vez más tenemos la bendición de poder adorarte, Señor, libre de la preocupación, del afán material que nos invade en los otros días de la semana. Te damos gracias porque nos has cuidado durante estos 6 días de labores que han pasado. Te damos gracias porque nos has reunido en este lugar para poder compartir unánimemente la adoración a ti, Señor, como también esa edificación de tu palabra. Te rogamos, Padre, que pases por alto nuestras imperfecciones y que puedas complacerte con la adoración que tu pueblo te damos, que la puedas recibir como un olor grato delante de ti
y que la bendición tuya, Señor, se haga manifiesto en cada uno de tus hijos, de tus hijas, esa bendición espiritual que cada uno necesitamos para poder ser fortalecidos y poder continuar siempre luchando por alcanzar esa promesa de la vida eterna. Te rogamos en esta hora, Padre, que nos dirijas con tu Espíritu, porque necesitamos de ti, Señor, esa guianza, puesto que de nosotros mismos nada podemos hacer. Queremos comprender tu palabra, queremos entenderla para procurar ser cada vez mejores delante de ti, para procurar ser buenos hijos tuyos, Señor, que demos un buen testimonio ante las gentes que aún no te han conocido, que podamos, Señor, marcar una diferencia en este mundo que yace en las tinieblas del pecado, en las tinieblas del error, de la falsedad religiosa que impera en estos tiempos. Bondadoso Dios, pues regala a todo tu pueblo ese oído atento y ese corazón dispuesto para recibir tu palabra. Te rogamos por aquellos tus hijos que por motivos de enfermedad no se han acercado. Te rogamos que hasta donde están tú les visites y les puedas llevar, Señor, esa sanidad a sus cuerpos, les lleves ese aliento espiritual a sus vidas. Te rogamos, Padre, estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, carísimos hermanos, el misterio de la mujer y la bestia. El misterio, hermanos, en esta lección consiste en que nosotros conozcamos quién es la bestia o quién es la bestia y la mujer que está sentada sobre ella. En eso consiste el misterio de esta oportunidad, que nosotros conozcamos quién es la bestia y quién es la mujer que está embriagada de la sangre de los mártires. Y descubrir también, dice el objeto de la lección, ¿verdad? Descubrir cuál será su destino. Ese es el objeto de la lección, ¿verdad? Descubrir, ¿verdad?, quién es la bestia y descubrir también quién es la mujer que está sentada sobre ¿qué? Sobre la bestia. Y que esta mujer, dice allí, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad?, está embriagada de la sangre de los mártires, y descubrir quién es o cuál será el destino de esta mujer. Cuando hablamos, hermanos, de la mujer, vamos para ir avanzando en este estudio que es bastante amplio, bastante extenso, hermanos. Cuando hablamos de mujer en lo que respecta a lo que es el símbolo profético, hermanos, todos entendemos que representa a una congregación o representa también a un pueblo y también representa a una iglesia. Y como ejemplo podemos citar algunos versículos de la palabra de Dios para poder darnos cuenta de que afirmativamente el término mujer en el símbolo profético simboliza un pueblo, una congregación, y también simboliza una iglesia. Leemos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 6, versículo número 2, donde dice: a mujer hermosa y delicada comparé, dice, a la hija de Sión. Vea usted cómo el Señor, hermanos, allí en el libro del profeta Jeremías hace mención que a la nación de Israel el Señor la compara, dice, como una mujer hermosa y como una mujer delicada. Así dice el Señor que compara a ¿quién? A la nación de Israel. En el capítulo número 3 del profeta Nahum habla, hermanos, de la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive, del pueblo de Nínive, que todos nosotros conocemos que era un pueblo extremadamente malvado, ¿verdad? Porque la palabra nos narra de que eran crueles contra sus enemigos, tanto así que la palabra o la historia nos cuenta de que a sus enemigos los capturaban y los desollejaban, ¿verdad? Y los exponían al sol, los exponían así al campo, para que ahí llegaran las aves, ¿a qué, hermanos? A comérselos. Y fíjese, hoy quizás no, sí, muchas gracias. Y fíjese que un detalle interesante es de que los desollejaban, y la persona así en carne viva, ¿verdad?,
hermanos, los exponían al sol y allí llegaban las aves y empezaban a sacarles los ojos y así prácticamente a devorárselos. Pues eso era Nínive, y por eso es que en el libro del profeta Nahum encontramos que Nínive es comparada como una ramera de hermosa gracia. Una ramera de hermosa gracia, también dice ahí, puede leer Nahum, leámoslo por favor. Nahum capítulo 3, ¿verdad? En el versículo número 5 puede usted verla. Aquí dice: a causa de la multitud de fornicaciones de la hermosa, de la ramera de hermosa gala. Así está comparando el Señor, hermanos, ¿a quién? A Nahum, como una ramera de hermosa gala, maestra de brujerías, que vende a las gentes con sus fornicaciones, y los pueblos, ¿con qué más dice? Con sus hechos. Con esto estamos demostrando, hermanos, que dentro de la palabra de Dios, el término mujer en el símbolo profético representa ¿a quién? A un pueblo, a una congregación, y también representa a una iglesia. Según lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo número 2, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto de esta manera: porque os celo con celo de Dios, dice, pues os he desposado como a qué dice, como a una virgen pura. Como una virgen pura, ¿para quién dice? Para nuestro Señor Jesucristo. Hablándole el apóstol Pablo ¿a quién? A la iglesia, haciendo la comparación de la iglesia como una mujer, como una mujer. Y hermanos, esa mujer con la cual pues nuestro Señor Jesucristo, la palabra dice, un día vendrá a contraer nupcias. Dice Apocalipsis capítulo número 19 y el verso número 7. Vamos a ir así algo rápido porque el estudio es bastante extenso, ¿verdad? Y dice 19:7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas de ¿qué dice? Del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa, hermanos? ¿Quién es esa mujer que va a ser la esposa de Cristo? ¿Quién es, hermano? Es la iglesia. Es la iglesia. Estamos viendo que en el símbolo profético, mujer representa pueblo, congregación, y también representa ¿qué? Iglesia, según lo que estamos viendo en la palabra del Señor, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo número 17, hermanos, que es donde aparece la lectura bíblica, también nos habla de una mujer, y es la que nos proponemos en esta oportunidad descubrir quién es. Pero si ya entendimos que en el símbolo profético mujer representa pueblo, congregación o iglesia, entonces fácilmente podemos entender que Apocalipsis capítulo número 17 nos viene hablando de ¿qué? De un pueblo, de una congregación, y viene hablando también de una iglesia, ¿verdad? Ahí Apocalipsis 17 nos habla de eso, ¿verdad? Dice ahí, vamos a leer la lectura bíblica. Vamos a ver ahí, Apocalipsis 17, dice el verso número 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Sabemos que hay 7 ángeles dispuestos con 7 copas, donde están, el que dice ahí la palabra de Dios, Apocalipsis 15, dice que está, hermanos, el que la ira de nuestro Dios, donde están las plagas, donde Dios, hermanos, las cuales Dios derramará sobre esta tierra, y a través de las cuales Dios manifestará su ira sobre el mundo entero. Uno de esos ángeles que tenían las 7 copas, dice ahí el verso 1, habló con Juan y le dijo: ven y te mostraré la sentencia contra, ¿el qué dice? Contra la gran ramera. Vea usted que Apocalipsis 17 nos viene hablando de una mujer, hermanos, que posee una sentencia. Porque Juan le dice: ven y te mostraré, le dice, ¿el qué? La condenación o la sentencia. La sentencia de ¿qué? De la grande ramera. Vemos ese aspecto, ¿verdad? Para ir entendiendo lo que es, hermanos, la mujer de la cual está haciendo referencia la escuela. Una mujer que posee una sentencia. Y para ir, hermanos, desglosando esto,
hermano, esa sentencia, hermanos, es catalogada, hermanos, ¿con qué? Con el juicio que Dios va a ejecutar en el fin de los tiempos, hermanos, a esta mujer que va a ser castigada grandemente. Podemos ver ahí en Apocalipsis 18, el verso 4 en adelante, dice de esta manera: y oía una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de, ¿qué dice?, de sus plagas. Un detalle muy importante, hermanos, que dentro de la sentencia que posee esta mujer, está, hermano, un título para esta mujer, hermanos, vergonzoso, un título bastante penoso, porque aparece ahí que es llamada como, ¿qué dice?, como la grande ramera. Aparte de ello, hermanos, es comparada como Babilonia la grande, según lo que dice el versículo número, me parece que es el verso número 5 del capítulo 17 de Apocalipsis. Dice que a esa mujer tiene un título, el cual dice que en su frente tiene, dice, un título con un nombre escrito, dice: Babilonia la grande, la madre de, ¿qué dice?, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, una de las sentencias de esta mujer es que esta mujer nunca ha sido, ¿qué?, nunca ha sido buena mujer, nunca ha sido una buena iglesia, para irlo entendiendo, nunca ha sido un buen pueblo, nunca ha sido una buena congregación, sino que ha sido siempre, ¿cómo?, siempre ha sido mala, siempre ha sido mala. El título de ella es que es ramera y que es, dice aquí, Babilonia la grande, la madre de, ¿qué dice?, de las abominaciones, de las abominaciones de la, y de las, dice, de las abominaciones de la tierra, ¿verdad? Así dice. Y aparte de eso, hermanos, tiene la sentencia del castigo de Dios, el juicio de Dios. Volvemos ahí a Apocalipsis 18:4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. Fíjese que dentro de esa sentencia está de que los hijos de Dios debemos de procurar de no tener alianza con quienes, no tener alianza con esa mujer, no tener comunión con qué, con esa mujer. Y tanto así que el Señor llama a sus hijos, a la iglesia verdadera, ¿verdad?, a la iglesia a que Cristo Jesús vino a fundar. Le dice: salgan de en medio de, ¿qué dice?, de ella, pueblo mío. Salgan de en medio de ella, pueblo mío. Un día quizás usted y yo formamos parte, o estuvimos formando parte de esa mujer, ¿verdad?, de esa congregación, de esa iglesia, hermanos, que posee esa sentencia de ser catalogada como lo peor del mundo, porque es considerada como una ramera, es considerada como Babilonia la grande, la madre de, ¿qué?, de las abominaciones de la tierra. Un día quizás nosotros estuvimos inmersos dentro de esa congregación, ¿o no, hermanos? Claro, quizás sí, ¿verdad? Pero hoy ya salimos de ahí, ¿o no? Todavía le gusta más o menos por ahí a agarrar algunas cositas que invita a hacer esta mujer mala, ¿verdad?, que está descrita aquí en Apocalipsis. Ojalá que ya no, ¿verdad? Porque si no, le va a caer también la sentencia que sobre ella está. Porque dice ahí el texto, volvemos ahí, dice el verso número 4, ¿verdad? Ahí estamos, dice: para que no seáis participantes de, ¿qué dice?, de sus pecados, dice ahí, mire, dice: ni recibáis parte de, ¿qué dice?, de sus. Es decir, la sentencia que posee esta mujer es que va a recibir el ¿qué, hermanos? Las plagas que el Señor pues tiene, hermanos, descritas aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo número 16. Y dice el verso número 5: porque sus pecados han llegado, dice, ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de, ¿qué dice?, de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle, ¿qué dice, hermanos?, doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella, dice, ¿qué, hermanos?, preparadle el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido, ¿en qué dice que ha vivido? En deleites.
tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como, ¿qué dice? Como reina, y no soy, ¿qué dice? Y no soy viuda, y no veré, dice, llanto. Por lo cual, dice el verso 8, en un solo día vendrán el, ¿qué dice, hermano? Sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada, dice, ¿qué, hermano? Con fuego. ¿Por qué, hermano? Porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Esa es la sentencia, hermanos, que tiene esta mujer. Esa es la sentencia. Por eso es que volvemos ahí a la lectura bíblica, ¿verdad? Apocalipsis 17 dice: ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y dice ahí que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas, hermanos, según Apocalipsis capítulo 17 y el verso número 15, dice que las aguas representan el ¿qué, hermanos? Léanlo por favor, 17:15 de Apocalipsis. ¿Qué representan las aguas? Ahí dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué dice que son? Son pueblos, son muchedumbres, ¿y qué más dice? Son naciones y son también lenguas. Esas son las aguas. Dice que esta mujer está, dice el versículo número 1, ¿verdad? De Apocalipsis 17, está sentada sobre muchas aguas. Quiere decir que está sobre todas las naciones de la tierra. Y para ir ya aclarando, ¿verdad?, cuál es la congregación o el pueblo o la iglesia que está a nivel mundial en toda la tierra, hermanos. ¿Cuál es la congregación que está? Todos nosotros sabemos que es la iglesia romana, ¿verdad? La iglesia que nació de Roma, la iglesia apostólica, católica, ¿y qué más le llama? Y romana. Esa es la que está sobre todas las naciones de la tierra. Y bueno, dice el verso 2, con la cual, dice, han fornicado los reyes, ¿de qué, hermanos? Los reyes de la tierra. Dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella, y también los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué representa esto, hermanos? Esto representa la alianza y conexión que existe entre esta iglesia y los reyes de la tierra, y también y las naciones del mundo. Las naciones del mundo. En todos los países de la tierra, hermanos, o en la mayoría, por así decirlo, de las naciones de la tierra, ¿cuál creen ustedes que es la iglesia que es declarada como la oficial? Por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿cuál es la iglesia oficial aquí en este país, hermanos? Es la iglesia católica. Es la iglesia católica. Y vamos a ver, y el pueblo salvadoreño, ¿de qué está más lleno? ¿De católicos o de miembros de la iglesia de Dios? De católicos. A eso se refiere aquí, ¿verdad? De que dice aquí, ¿verdad?, de que los reyes de la tierra han hecho fornicación con esta mujer, es decir, han hecho alianza, tanto así de que le tienen un respeto, le brindan una pleitesía, ¿verdad?, a ella, tanto así que cuando un presidente es elegido, ¿verdad?, siempre van al Vaticano, ¿a qué, hermanos? A besarle el anillo y a pedir de él, el que llaman ellos, la bendición, ¿verdad? Todos los gobernantes de la tierra están rendidos a los pies de ¿qué? De esta grande congregación, o de esta mujer que es catalogada como, dice ahí, como la ramera, la madre de ¿qué? De las abominaciones de ¿qué? De la tierra. Y dice que los pueblos han fornicado también ¿con quién? Con esta mujer. Porque en todos los pueblos, hermanos, hermanas, sabemos nosotros que existe un día el cual ha sido designado a un santo. Y ojo, no un santo que la palabra del Señor lo haya avalado, sino un santo que ha sido ¿el qué, hermano? Impuesto por el romanismo, por la iglesia católica, ¿verdad? Por ejemplo, digamos allá en Quesaltepeque,
el santo, ¿cómo se llama? El santo se llama San Antonio, el patrono, ¿verdad? Es el santo. Y allí todo el pueblo, hermanos, para cada mes de, creo que es diciembre, el 18 de diciembre es la fiesta, ¿verdad? La fiesta, cada 18 de diciembre, allí en Quesaltepeque se puede transitar, ¿verdad? Y así, aquí en San Salvador, ¿cuándo son las fiestas, hermano? El 5 y el 6 de agosto, ¿verdad? En honor, dicen, ¿a quién? Al divino Salvador del mundo, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Y bueno, en cualquier pueblo donde de aquí de nuestro país siempre está, hermanos, la designación de un santo. Y de esa forma, los pueblos, ¿qué es lo que hacen? Fornicar, ¿con quién? Con esta mujer. ¿Por qué? Porque le rinden culto a los dioses que ella ha impuesto en cada pueblito, en cada ciudad. Por eso es que nosotros como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, ¿verdad? Que no podemos participar de las fiestas patronales, hermano. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Podemos participar de las fiestas patronales? ¿Cómo no? Le decía un hermano, ¿y puedo ir a las ruedas? Le dice, ¿cómo no puede ir? Le decía. Y le dice, ¿de verdad, hermano? Sí, puedes ir. ¿Y puedo ir en pantalón, hermano? Le dice, sí, puedes ir, hermana. Le puede ir en pantalón. Le ¿puedo ir a Consuma, hermano pastor? Le sí, puedes ir, le dice. Hermano pastor, le dice, ¿y cómo es que me está diciendo eso? No, es que sí puedes ir. Lo único, le dice, es que cuando vayas, asegúrate que el Señor va contigo. Y si el Señor ves que no va contigo, entonces no vayas, ¿verdad? ¿Y cree usted que el Señor acompaña a todos aquellos que van a esa fiesta, hermano? No. Allí va el Señor, ¿cómo, hermanos? El Señor está ausente en esas fiestas que el mundo hace. Bueno, entonces, hermanos, aquí la lectura bíblica nos habla de que con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Dice, ¿qué es lo que han hecho? Se han embriagado con el vino de ¿qué? El vino de su fornicación. Ese vino, hermanos, ¿a qué representan ese vino de la fornicación de esta mujer? ¿Qué representa? Representan las doctrinas, las enseñanzas que ella promueve, hermanos, para la humanidad, para el mundo, para que el mundo las ponga por obra, las practica. Y en esencia, hermano, eso es la marca de la bestia. Practicar toda la doctrina que el romanismo ha impuesto. Que toda doctrina que el romanismo ha implementado, hermanos, y todo aquel que la hace, sin necesidad de que tenga aquí la marca, como dice ahí, 666, ¿verdad? Está marcado o no está marcado, hermano. Está marcado. ¿Por qué? Porque hace todo lo que la bestia o todo lo que la mujer ha promovido. Entonces, es de tener mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a ir avanzando ahí. El verso número 3 dice el verso 3 de la lectura: y me llevó en el espíritu al desierto. Juan he llevado en el espíritu al desierto, y dice Juan, vi a una mujer, dice, sentada sobre, ¿qué dice, hermanos? Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Aquí ya viene hablando, ¿de qué viene hablando aquí, hermanos? Viene hablando de ¿qué? De una bestia escarlata sobre la cual una mujer, dice, estaba sentada. Allí dice, ¿verdad? ¿Qué representa esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que, bueno, voy a leer el verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemias, y que tenía, dice, 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Vamos a investigar, hermanos, en primer lugar, eso de escarlata, ¿verdad? Y eso de nombres de blasfemia que tenía, ¿verdad? Y también vamos a investigar qué representan esas 7 cabezas y esos 10 cuernos. Y vamos a darnos cuenta de que efectivamente, hermanos, esa bestia sobre la cual la mujer está sentada no es otra más que el imperio, o mejor dicho, hermano, Roma. No es otra más que Roma, ¿verdad? Que viene a constituirse en el cuarto
reino que ha ejercido, que según la profecía ejercería poder sobre la tierra, hermanos, ¿verdad? Según el orden de la profecía que Dios pues ha trazado en su santa y bendita palabra. Entonces, en Daniel capítulo número 7, versículo número 17, dice, hermanos, que bestia representa un reino, representa un gobierno. Y allí en Daniel capítulo número 7 se nos ilustran 4 bestias, ¿verdad? 4 bestias. ¿Cuáles eran esas 4 bestias que a Daniel se le muestran? Hermanos, son las 4 potencias mundiales que ejercerían poder sobre la tierra, empezando desde ¿quiénes? Desde los babilonios, que gobernaron, según la historia, desde el año 606 hasta el año 538. Luego, después de eso, le sucedieron ¿quiénes? Los medos persas, quienes gobernaron el mundo desde el año 538 hasta el año 331 antes de Cristo. Después de los medos persas, iniciaron los griegos, que gobernaron desde el año 331 hasta el año 146 antes de Cristo. Y después del año 146 en adelante, hermanos, empezaron a reinar ¿quiénes? La 4ª bestia, que es Roma, que ha reinado, hermanos, por digamos que según la profecía ha reinado de diferentes maneras. Aparece, hermanos, que Roma obtuvo su dominio total, ¿verdad?, en la tierra a partir del año 146 al 476. Roma, ¿verdad? Pero no terminó allí el dominio de los romanos, porque después de que Roma cayó, hermano, en el año 476, en el año 578, ¿qué es lo que sucedió, hermanos? Se levantó lo que es la Iglesia Católica, que sale de Roma, ¿verdad? Que sale de Roma, como explicaba nuestro hermano ministro el sábado pasado, ¿verdad? Donde decía de que el emperador Justiniano, ¿verdad? Le dio todo el poder, toda la autoridad, ¿a quién? A Vigilio, constituyéndolo a él como el primer papa, al cual pues se le dio la facultad de ejercer poder tanto en lo político como también en lo religioso. Eso empezó a partir del año 538. Siempre, hermanos, siempre trayendo, ¿verdad?, así lo que es el dominio de los romanos. Pero en sí, la bestia, hermanos, la bestia de la cual hace mención aquí Apocalipsis, capítulo número 17, hermanos, entendamos que representa al dominio de los romanos. Y la mujer que se sienta sobre la bestia, entonces, ¿quién es, hermanos? Es la iglesia católica. Ella es la que se sentó sobre el dominio de los romanos y es la que ejerció poder, la que ejerció autoridad. La palabra dice que ejerció autoridad por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798, el dominio de los papas, ¿verdad? Es decir, la Iglesia Católica dominó al mundo a través de ¿quiénes? A través de los papas, a través de esos hombres, ¿verdad? Que en ese tiempo, hermanos, y ahora pues es igual, pero en aquellos tiempos era todavía más, hermano, más grande, ¿verdad? El reconocimiento que se le daban a esos hombres. Hoy la gente, pues, como hasta los papas mismos se han dado la fama, se han dado ellos la tarea de difamarse, diciendo de que son hombres y que cometen errores, pero la gente siempre, el que les brinda pleitesía. Pero antes, hermanos, en ese tiempo de que hablamos, del año 538 al 1798, hermanos, la pleitesía que se le daba al Papa era sumamente mayor que la que ahora se le da. Sí, era sumamente mayor que a la que ahora se da. Tanto así que la palabra del Papa era, ¿qué, hermanos? Era ley, era ley.
¿verdad? Se tenía que obedecer. Fue en ese tiempo, hermanos, cuando se desarrolló pues una gran persecución en contra de quienes, los que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de quién, de Jesucristo. ¿Y quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Somos la iglesia de Dios, la iglesia que Cristo Jesús fundó y que le tocó vivir a la iglesia ese momento difícil, ese momento duro, hermanos. Por eso es que aquí en Apocalipsis 17, hermanos, nos habla de que esta mujer, dice ahí, se ha embriagado, dice, de la sangre de quienes, de los mártires, dice ahí la palabra de Dios en el verso número, vamos a ver, en el verso número 6, dice ahí, mira, vi a la mujer ebria, ¿de qué dice? De la sangre de los santos. ¿Por qué dice que la mujer está ebria de la sangre de los santos? Porque esta mujer, hermanos, mató a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios durante ese tiempo, ¿verdad? Año 538 al año 1798. Los historiadores dicen que ni las dos guerras juntas que se han desarrollado a nivel mundial, hermanos, suman los muertos que el catolicismo mató, hermanos, durante el dominio de los papas, el dominio que los papas tuvieron del año 538 al 1798. Por eso es que aquí el texto habla de que esa mujer que está montada sobre qué, hermanos, sobre la bestia, dice ahí que está ebria de la sangre de quienes, de los santos. Y dice ahí Juan, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice, quedé asombrada. ¿Con qué dice? Con grande asombro. Y por eso es que la vestimenta de esta mujer, ¿verdad? Según lo que vemos ahí, hermanos, en el verso número 4, leámoslo por favor, dice, y la mujer estaba vestida, ¿de qué dice que estaba vestida? De púrpura. Estaba vestida de púrpura. Y estaba vestida también de qué, hermanos? Estaba vestida de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano, dice, un cáliz de oro lleno de qué, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esa mujer vestida de púrpura y escarlata, hermanos, representa las riquezas que ella posee, ¿verdad? Que no hay, hermano, otra congregación. Inclusive, fíjense, hermanos, que estudiando un poquito, ¿verdad?, acerca de el lugar donde tiene la sede esta congregación, que es el Vaticano, hermanos. El Vaticano prácticamente es un país que está dentro de qué, hermano, dentro de Roma. Por eso vea usted cómo la profecía encaja perfectamente en el sentido de que dice que esta mujer está sentada sobre qué, dice, sobre la bestia. El Vaticano es un estado independiente de Roma, ¿verdad? Está dentro de Roma, pero es considerado como un país independiente de Roma. Y hermanos, los libros de historia cuentan de que no hay otro país en el mundo que tenga más riquezas como las que contiene el Vaticano. Y esa es la referencia, hermanos, a la cual Apocalipsis 17:4 pues nos está narrando acá, ¿verdad? A la riqueza. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba vestida, dice, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano ese cáliz de oro, ¿verdad? Que son las doctrinas, que son las enseñanzas de las cuales ha hecho que el mundo fornique, ¿verdad?, con ella. Y en su frente dice un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de qué, dice, de las rameras y de las abominaciones, ¿de qué? Y de las abominaciones de la tierra. Así se le llama a esta mujer que está sentada sobre la bestia y que es, decimos, la iglesia católica. No podemos decir que es otra, porque ¿cómo podemos decir, hermanos? No hay otra. No hay otra, es esa. Yo le hablaba con una persona que profesaba la iglesia católica, es decir, es católica, y yo le decía,
que cómo ellos interpretaban Apocalipsis 17, de cómo ellos, digamos, habían entendido ese capítulo 17 de Apocalipsis, porque allí habla nada más ni nada menos de que Roma como el dominio mundial que va a estar. ¿Hasta cuándo va a estar ese dominio, hermano? Hasta que Cristo venga. Y la mujer, hermanos, que representa la iglesia católica, la iglesia que surge del romanismo, hermanos, y que se ha empoderado en toda la ancha faz de la tierra. Mire, muy pequeñito puede ser el pueblecito, muy pequeñito puede ser el pueblecito, pero hermanos, allí no va a faltar dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que no pueden faltar en un pueblecito, por muy pequeño que sea? La iglesia católica en primer lugar, su santo, la iglesia católica, por eso la iglesia católica no puede faltar, y la cancha de fútbol. Son las dos cosas que no deben faltar. Parece que y está en el centro, correcto, está en la parte, ¿qué, hermanos?, más inmediata. Bueno, incluso está dentro de lo que conocemos acá en nuestro país, el casco, ¿el qué, hermano? El casco urbano, decimos, ¿verdad? Allí está. No crea de que va a estar bien arrinconada como a veces está la iglesia de Dios, ¿verdad? Y no crea de que está con rotulitos pequeñitos, ¿verdad? No, esa congregación es vista desde ¿dónde, hermano? Desde cualquier lugar, desde cualquier parte, ¿verdad? Ajá. Entonces hablaba yo con esta persona y me decía ella, eso lo estamos estudiando todavía, todavía no hemos llegado allí, dice, ¿verdad? Apocalipsis nos habla de cuántas mujeres nos habla Apocalipsis, hermanos. Nos habla de dos, ¿verdad? De una que es la representación del pueblo de Dios, Apocalipsis capítulo 12, y 17, hermanos, Apocalipsis 17, que nos habla de una mujer que es considerada como la gran ramera, la madre de las abominaciones. Dos grandes iglesias, ¿o no es cierto, hermanos? Dos grandes congregaciones que están en el mundo. La falsa, la verdadera congregación y la falsa congregación. Entonces, a veces estas cosas como que declararlas, bueno, yo digo que ahora, bendito sea el Señor, que está la libertad de culto y podemos decir lo que querramos, ¿verdad? Aun cuando, obviamente, ¿verdad? No podemos obligar a las personas que crean como nosotros, pero sí podemos decir, ¿o no, hermanos? Claro que sí, podemos decirlo. Así es de que, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, Apocalipsis 17, ¿verdad? Ya explicamos, Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones. El verso 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Usted se asombra de esta congregación, hermano. A veces hasta hacemos comparaciones, ¿verdad? Decimos, ¿cómo es tan posible que la iglesia católica, que es la falsa iglesia, que no le asiste Dios, cómo es tan posible que tengan grandes templos, grandes congregaciones, grandes, hermanos, grandes edificios? Y nosotros que somos el verdadero pueblo de Dios, decimos, hermano? Nosotros antes, ¿verdad? Andamos buscando ahí un terrenito para medio hacer una casa de oración, pero hermanos, de verdad que a veces decimos ese tipo de palabras y no las tendríamos que decir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros entendemos, hermanos, que estamos en el gobierno de ¿quiénes? En el gobierno de los hombres, ¿o no es cierto? Estamos bajo el gobierno de los hombres, y mientras estemos bajo el gobierno de los hombres, hermanos, aun cuando el reino de Dios va, hermanos, a través de la iglesia, hermanos, caminando, pero nunca va a sobresalir. Va a sobresalir hasta cuando Jesucristo venga por segunda vez y establezca su reino sobre esta tierra. Pero mientras tanto, los hombres van a dominar el paganismo, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, es la que va a predominar en el mundo. Y dice el verso aquí, ¿verdad? Dice, y me dijo el ángel, ¿por qué te asombra? O sea que
Juan veía, el ángel veía a Juan ¿cómo, hermanos? ¿Cómo lo veía? Asombrado, asustado, espantado. Y el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir el misterio de qué dice, de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene, dice, 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué representan esas 10 cabezas y esos 10 cuernos? Demos una mirada a lo que es el comentario de la escuela, porque ahí viene narrado eso. Veamos qué es lo que nos dice el comentario. Allí en el literal número 1, vamos a leer ahí el comentario. Dice, para comprender, dice aquí, para comprender el misterio de esta mujer, es necesario que conozcamos las interpretaciones que da la escritura a los símbolos contenidos en esta figura. La bestia, de acuerdo con la lectura bíblica, la bestia tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas, y tenía también ¿cuántos? 10 cuernos, y su color era bermejo. Esta bestia es la misma que vio Daniel en visión, según Daniel capítulo 7, versículo 7, cuando describió los 4 reinos que dominarían sobre la tierra, siendo la cuarta bestia espantosa y terrible, la representación de ¿qué dice? Del imperio romano, caracterizado por su dominio y su crueldad. Ahora bien, ¿qué significan las 7 cabezas y los 10 cuernos? Con relación a las 7 cabezas, el siervo Juan nos indica que son 7 montes y ¿qué más dice? Y 7 reyes. Roma fue fundada sobre 7 columnas que son, allí está, o 7 colinas, perdón, que son el Monte Palatino, el Capitolio, el Aventino, el Esquilino, el Celio, el Quirinal y el Viminal. Los 7 montes, ¿verdad? 7 colinas, ¿verdad? Allí está sentada Roma. Ahora dice, con relación a los 7 reyes, estos representan, dice, las 7 formas de gobierno que tuvo Roma. ¿Desde cuándo? Desde su fundación en el año 753 antes de Cristo hasta su caída en el año 476, comenzando en la monarquía con los reyes, continuando en la república con los cónsules, los dictadores, los decemvires, los tribunos, y finalizando en el imperio con príncipes y ¿qué más dice? Y dominados. Con relación a los 10 cuernos, esto representa, dice, a 10 reinos o tribus bárbaras que provocaron la caída del imperio romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Es decir, estos 10 reinos representan a los francos, los germanos, los burgundios, los suavos, los vándalos, los visigodos, los anglosajones, los ostrogodos, los lombardos y los érulos. Pareciera, dice ahí, que con la caída del imperio occidental, el poder romano había sucumbido, pero volvió a resurgir en otra forma de gobierno con el sistema religioso. Es por ello que Juan menciona que la bestia fue y no es, aunque es, siendo este, dice, el octavo reino. Bueno, entonces allí, hermanos, en el comentario se nos ha explicado qué representan las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahí dice el verso 8, la bestia que has visto era y no es y está para subir. Era, ¿verdad? Porque en tiempo pasado fue, no es porque en el año 476 sufrió su caída, sufrió su herida de muerte, como lo narra Apocalipsis capítulo 13 y Daniel capítulo 7 también, hermanos. Y dice, y está para subir porque en el año 538, ¿qué es lo que hizo nuevamente? Volvió a resurgir, pero ya de una forma diferente, ¿verdad? Ya encabezada ¿por quién? Por el Papa, ¿verdad? Por el Papa de la Iglesia, y que ya se constituye pues lo que nosotros conocemos ahora en este tiempo como la Iglesia Católica. Ahora dice la otra parte de la lectura bíblica. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, ¿qué es lo que hicieron? Dice, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será, ¿verdad? Nosotros no nos debemos de admirar por eso.
la gente particular sí se puede asombrar, porque aquí dice que se van a asombrar los que no están inscritos en el libro de la vida. Dice el 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, ya lo vimos el comentario. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Sí, porque para ese tiempo, hermanos, estaban ya el dominio de los emperadores, y fue precisamente en el tiempo que dominaban los emperadores es que Roma sufrió la herida de muerte. Y hermanos, ya en el 538, ¿verdad?, se levanta la 7ª cabeza, que es ya, hermanos, el papado. Dice luego, la bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7. Y va a, ¿qué dice? A la perdición. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Que así como Roma, ¿verdad?, como la bestia ha sido, hermanos, derrocada, así también, hermanos, la mujer va hacia la destrucción. Y por eso hablábamos al principio, según lo que la lectura bíblica nos narra, de que esta mujer que está sentada sobre la bestia está sentenciada a que a perecer, está sentenciada a ser destruida. Muy bien, he explicado ahí, hermanos, la lectura bíblica. Vamos a pasar así brevemente al verso de memoria para los hermanos que lo quieren decir, para los hermanos que se lo aprendieron. Y después voy a dar un tiempo para algunos comentarios, ¿verdad?, que quieran agregar, ¿verdad?, porque el tiempo en estos temas se nos hacen bien cortitos. Díganme. Paz, amada iglesia, el texto de memoria dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que trae, y que la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:7. Paz. Gracias, hermana, Dios le pague. ¿Quién más? Hermana Delmi, adelante. Paz, hermanos, el verso de memoria dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, según Apocalipsis 17, versículo 7. Paz, hermanos. Dios le pague, mi hermana Brenda. Adelante. Se terminó. Tenemos ahí problema con el micrófono, se les cortó la carga ya, ¿verdad? Muy bien. Aquí están ya los hermanos que ya resolvieron ahí. Ahí está. Hoy sí. Adelante. Paz, hermanos, el verso de memoria dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Sí. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, según Apocalipsis 17:7. Paz, hermanos. Bien. Gracias, hermano. Amados hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios Paz, el verso de memoria dice a la letra: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Apocalipsis 17:7. Paz, hermanos. Dios le pague, hermana. Dios le pague. ¿Quién más? Hermanas, ¿pueden decirlo? Mi hermana Delfina, adelante. Intentarlo. Paz, amada iglesia de Dios. Hermana. Dice el verso de memoria: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de las 7 cabezas y de la bestia. Y de la bestia que la trae. Las 7 cabezas, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17. 7. Muy bien. Gracias, hermana.
¿Quién más? Hermanas. Paz, hermanos, Paz, hermana. dice el verso. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Apocalipsis 17:7. Bien, gracias. Dios le pague, mi hermana Chayito. ¿Quién más? Dígalo, hermana, no tenga pena de decirlo. Paz, amada Está bien iglesia. fácil. Paz, mi hermana. Dice el versículo en Apocalipsis 17:7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia, la cual trae, La bestia que la trae. la que la trae, cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Paz. Paz, hermana. Gracias, hermana. Carísimos hermanos, paz. Paz, hermana. Dice el versículo, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, según Apocalipsis 17:7. Paz. Paz, hermana. ¿Hay alguien más de las hermanas allá atrás? Si ya no hay, pues los hermanos. Adelante, vamos a ver. Paz, hermanos. Paz, hermano. El verso de memoria dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Apocalipsis 17:7. Paz. Dios le pague, mi hermano. ¿Quién más, hermano? ¿Ya no hay? No, mi hermano Joel. Y aquí los 3 jóvenes que están adelante. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Apocalipsis 17:7. Paz. Dios le pague, hermano. ¿Quién más? Amado pueblo del Señor, paz. Paz, hermano. El verso de memoria dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, según Apocalipsis 17:7. Dios Paz, le pague, hermano. hermano. ¿Quién más? Ya no hay. Paz, hermanos, el versículo de memoria dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:7. Paz. Dios le pague, hermano. Muy bien, ya estamos ahí. El tiempo, como les decía, se hace bien corto, ¿verdad? Para poder hablar de todo lo que encierra esta profecía. No sé si mis hermanos desean agregar algo. Doy el tiempo para que lo puedan hacer. Si no, pues voy a pasar a la lectura de la otra parte del comentario. Dígame, hermano. Paz, iglesia. Paz, hermano. Paz. Solo mencionar, hermanos, que sobre el versículo que mencionaba los colores, que en tiempos pasados esos colores, púrpura y escarlata, eran literales, ellos Sí, los correcto. ocupaban. Sí, así Ya. es. El púrpura en la sotana, El rey. y de hecho le platicaba acá al hermano Mario, que incluso algunos tal vez lo pueden notar en alguna película viejita donde Sí, salía ahí algún se ve. sacerdote, ¿verdad? Salía siempre con esas vestimentas, ¿verdad? O sea, eran identificativas no solo, sino que eran literales, ¿verdad? O sea, sí se ocupaban. Sí. Y lo otro que quería comentarles, hermanos, era que creo yo que cometemos un error nosotros, porque el hermano mencionaba al inicio que el objetivo es alejarnos, ¿verdad? Sí. De estas costumbres y no acercarnos, y el mundo religioso lo que quiere es unir, ¿verdad? Así es. Las religiones.
evangélicas, les llaman ellos, Sí. católicas, ¿verdad? Y nosotros muchas veces cometemos quizá el error de llamar a las personas católicas hermanos, Hermano. ¿verdad? Sí, hermano, que le vaya bien, hermano, ¿verdad? Tiene razón, hermano, ¿verdad? Los llamamos hermanos, ¿verdad? Y en realidad no son hermanos, ¿verdad? Muy bien. De la fe. Ese punto nada más Gracias. quería decir. Muy bien, ahí está el aporte. Bueno, a manera de enseñanza, hermanos, conociendo, ¿verdad?, acerca de qué es lo que representa la mujer y qué representa la bestia, pues, y la sentencia sobre todo, porque el objetivo a eso nos llevaba. Dice el objeto, conocer quién es la mujer embriagada. ¿Lo hemos descubierto o no lo hemos descubierto? ¿Quién es la mujer, hermano? Es la Iglesia Católica, ¿verdad? Ella es la madre de, ¿qué dice? De las abominaciones. Y fíjese que esa parte, si la pudiéramos ampliar un poquito más, es porque se le llama la madre de las abominaciones de la tierra. Es porque efectivamente de allí es donde ha salido el ¿qué, hermanos? El gran cúmulo de congregaciones que existen a nivel de toda la tierra. Si eso, hermanos, que Martín Lutero, ¿verdad?, saliera del romanismo y se separara del catolicismo, ¿verdad?, para aparentar de que se estaba desligando de la congregación falsa, solamente es una estrategia para poder, hermanos, ganar a más seguidores. Es claro de que el catolicismo, cuando tuvo esa ruptura de la división que ocasionó Martín Lutero, es claro de que hubo incomodidad en ellos, tanto así de que los tildaron como herejes, ¿verdad? Como herejes. Y a eso le agregamos, ¿verdad?, la iglesia anglicana, los metodistas, los presbiterianos, que son ramificaciones que se desprendieron ¿de dónde? Del catolicismo, ¿verdad? Pero lo de Martín Lutero fue mucho más grande, porque él fue el que dio paso a lo que se le conoce como la reforma protestante, donde se da la apertura para que muchas congregaciones se levantaran en el mundo. Y todas las iglesias que existen, pues a veces, hermanos, tienen cosas correctas, ¿verdad?, de la palabra de Dios, pero también tienen cosas ¿de dónde? Del catolicismo. ¿Por qué razón? Porque del catolicismo es donde bebieron. Ahí es donde se cumple la profecía de Apocalipsis capítulo 12, del verso 15 en adelante, donde dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los santos, y luego dice, y arrojó de su boca, dice, agua como ¿qué? Dice, como de un río, ¿verdad? El dragón, que no es un dragón literal, ¿verdad? O la serpiente, no es una serpiente literal, sino que es, hermano, Satanás, que a través de ¿qué? De su instrumento. ¿Cuál es el instrumento? La Iglesia Católica. A través de ese vehículo que se levantó en el 538, empezó a ¿qué, hermanos? A arrojar de su boca diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, y la palabra dice que la tierra abrió su boca, ¿y qué dice? Y se las tragó. Entonces el mundo de las iglesias que existe ahora en este tiempo, aunque se quieren llamar pueblo de Dios, no lo son. ¿Por qué no lo son, hermanos? Porque son una rama, podríamos decir, son una rama ¿de qué? Del catolicismo. Por eso es que dice que es madre, dice ahí, porque es madre. ¿Por qué? Porque ha parido muchas ¿qué? Ha parido muchas hijas, ha dado a luz a muchas más congregaciones. Y lo que más lo que más le ha funcionado a Satanás, hermano, es haber levantado en el mundo una congregación que se parezca bastante a la iglesia de Dios. Porque una hermana hace algunos años me dijo, yo me dan ganas de irme para aquella iglesia, y de todas maneras también guarda el sábado como nosotros. Imagínense. Y le digo, ahí es donde el enemigo también saca su mejor parte.
Porque, mire, no es exagerar, y me voy a extender un poquito en esta parte, pero hay hermanos en Estados Unidos que porque no tienen así cerca una congregación de la iglesia de Dios, a veces optan por congregarse en una iglesia que guarda el sábado, aunque no es de la iglesia de Dios. Se congregan ahí en esa otra iglesia que se parece a ¿quiénes? A la iglesia de Dios, pero no es la iglesia de Dios. Yo me he quedado aquí porque no hay. Mire, con mucha tristeza, un joven que se bautizó allá por el año 2013 y se fue para Estados Unidos y pues yo le investigué por dónde estaba la iglesia allá y me dijo, fíjate que no, aquí me queda cerquita la iglesia esta adventista, me dijo, así que aquí me voy a quedar. Y allí se quedó. Y hace poco que tuve la oportunidad de verlo allá, lo invité a la iglesia y le digo, vamos a la iglesia si le queda cerca, se acomoda. Y es un problema ese. Entonces, eso, hermano, es bien importante, ¿verdad? Que hay que tener claro de que nosotros tenemos la bendición de ser el pueblo de Dios, pero oiga bien esto, la reflexión, ¿verdad? La reflexión, el llamado que el Señor hace a la iglesia es a que se separe completamente ¿de qué? De esa Babilonia espiritual. Fíjese cómo es el calificativo que el Señor le da a esa mujer. Babilonia, le dice, la madre de qué? De las fornicaciones y de las abominaciones dice que nos separemos. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, queremos andar celebrando cumpleaños a escondidas, usted lo hace a escondidas, nadie lo ve, pero Dios sí lo está viendo. Y sabe que figúrese esto, hermana, figúrese esto de esta manera. Cuando usted accede a hacer una práctica que ha sido implementado por el romanismo, es como que usted, hermano, literalmente, oiga bien esto, literalmente es como que, fíjese que si quizás literalmente lo viéramos de esta forma, no lo hiciéramos. Pero figúrese de esta manera, es como que usted, hermana, aquí viene a beber usted agua clarita, ¿verdad? Agua pura, agua viva, ¿o no, hermano? ¿O me equivoco? ¿Sí? Pero cuando usted ya quiere que hacer lo que el sectarismo hace o el romanismo hace, que celebrar, es como que usted venga, agarre su vaso y lo vaya a meter ¿en qué? En un charco de agua sucia y venga usted y ¿qué, hermano? Disculpe que se lo diga de esta forma, pero esa es la más clara comparación que podemos hacer. Cuando usted y yo queremos andar como el mundo anda, cuando queremos hacer lo que el mundo hace, lo que el mundo religioso practica, literalmente, figurémonos la idea, es como que usted y yo agarremos un vaso y vamos allá a un charco, hermano, de eso, donde van agua negra ahí, mire, y agarra y se lo toma. ¿En verdad que da asco eso o no da asco? Pues tengamos, hermanos, que nos dé, tengamos delicadeza, que nos dé cosita, ¿verdad? Yo no sé, hermano, pero cuando algo así, hermanos, yo siento aquello, no, esto no, ¿verdad? Uno lo siente, hermano, que no lo debe de hacer y no lo hace uno. Bien, voy a leer la última parte del comentario, ya me pasé un minuto. Dice, la mujer, de acuerdo con lo que vio Juan, la mujer estaba sentada sobre la bestia, lo que indica que toma poder sobre el imperio romano. Apocalipsis 18 muestra a esta mujer como la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Y Apocalipsis 18:7 indica que es una reina. Cuando Justiniano recupera el poder y derroca a las tribus bárbaras, impone a Vigilio como papa y a partir de ahí se otorgan poder a la iglesia romana, que antes había sido oficializada por Teodosio en el año 380 después de Cristo, estableciendo su sede entre las 7 colinas. El historiador Justo González, que es un libro que vamos a leer, ¿verdad, hermano? Vamos a leer uno de esos libros porque es bien importante documentarse. Justo González, el historiador Justo González, dice aquí, ¿verdad? ¿A dónde es que estábamos? En su libro Historia del Cristianismo expresa lo siguiente: Constantinopla estaba pasando por momentos difíciles
y por lo tanto ni Ravenna ni Roma podían esperar ayuda de ella. El resultado fue que los obispos de Roma, es decir, los papas, quedaron a cargo del gobierno y la defensa de la ciudad. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, embriagada de la sangre de los santos y los mártires, y tenía un nombre escrito: Babilonia. Esto significa que esta iglesia degeneró, ¿el qué dice, hermanos? La enseñanza santa de los apóstoles, contaminándose con el sincretismo religioso de otras naciones. No importa, al mismo Dios adoramos, dicen, ¿verdad? ¿O no es así, hermanos? Y dice más, helenizándose al punto que cambió la verdad por la mentira. Cuando obtuvo el poder, gobernó sobre otras naciones e inició una persecución sangrienta contra el pueblo de Dios durante 1260 años. Babilonia proviene de Babel y esta palabra significa caos o confusión o desorden. Las naciones bebieron del vino de su fornicación, es decir, se contaminaron con sus doctrinas. Todas las naciones han tomado de sus enseñanzas y costumbres, pues es la madre de las abominaciones de la tierra. Por ello está sentada sobre muchas aguas, es decir, pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Este imperio de maldad tiene un final. Hay un castigo reservado por la crueldad con la que actuó, que sirvió de fuente de falsas enseñanzas y se manchó de la sangre de los santos. Juan dice lo siguiente: por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Bueno, mis amados hermanos, pónganse en pie. Gracias por la atención a cada uno de ustedes. Espero de que la palabra pues nos lleve a reflexionar, ¿verdad? Y a considerar de que de verdad, hermanos, debemos necesariamente vivir, ¿verdad?, la doctrina que tenemos. Frente a un mundo de mentira y engaño, los hijos de Dios estamos llamados ¿a qué dice? A apartarnos de la inmundicia y de las falsas enseñanzas. En el libro de Levítico encontramos el siguiente consejo: y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y ¿qué más? Y lo impío. Que Dios bendiga la palabra en nuestro corazón. Paz, hermanos.